Bienvenidos de nuevo a Piensa, Crea y Triunfa. Me emociona mucho esta sesión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí en lo personal me fascina. Y sé que a ustedes también les va a encantar. Vamos a explorar el desarrollo humano. Pero lo haremos desde una perspectiva única, a través de las historias de personajes bíblicos. Un enfoque fascinante. Para esta inmersión nos basaremos en el libro Psicología de los personajes bíblicos de Mario Pereira. Este libro es una joya. Y bueno, como ya saben, en este programa nos encanta profundizar en el conocimiento, pero sin perdernos en detalles innecesarios. Así que, si buscan obtener sabiduría de forma concisa y directa, creo que este deep dive les va a resultar muy valioso. Totalmente de acuerdo. Lo interesante de este libro es que el autor analiza 21 biografías del Antiguo y Nuevo Testamento y las usa como casos de estudio para comprender cómo las personas crecen, cómo evolucionan a lo largo de sus vidas. Exactamente. Y aunque claro, la Biblia no nos da una biografía completa de cada personaje, sí nos ofrece momentos clave. Pinceladas, como dice el autor. Que nos revelan mucho sobre la naturaleza humana, sobre los caminos que podemos tomar en nuestras propias vidas. Y sobre las decisiones que nos llevan al éxito o al fracaso. Justamente. Y esa es precisamente nuestra misión en este Deep Dive. Extraer esas ideas centrales, las enseñanzas, y sobre todo los ejemplos de vida que se esconden en estas historias, para comprender mejor las etapas que atravesamos como seres humanos. Y cómo podemos en última instancia alcanzar nuestro máximo potencial. Un viaje hacia la plenitud. Exactamente. Y fíjate, una de las cosas que me llamó mucho la atención del libro es cómo usa el contraste entre diferentes figuras bíblicas para resaltar lecciones importantes. Es una técnica muy efectiva. Por ejemplo, en Proverbios encontramos la figura del sabio y del necio. O en las parábolas de Jesús, que siempre contraponen al que actúa con prudencia y al que no. Pereira también introduce el concepto de una vida plena, una vida que ha alcanzado su máximo potencial, en contraste con aquellos que por diversas razones no logran desarrollar sus capacidades. Esos contrastes nos ayudan a entender de manera muy clara el impacto de nuestras decisiones y las consecuencias que pueden tener en nuestras vidas. Sin duda, las decisiones que tomamos definen nuestro destino. Bueno, pues para empezar a desmenuzar todo esto, me gustaría que habláramos del primer capítulo del libro. Se titula Destinos divergentes, Saúl y David. Esta historia se desarrolla en un momento crucial para el pueblo de Israel. La transición de una teocracia, donde Dios gobernaba directamente, a una monarquía, como las naciones vecinas. Este cambio se narra en el primer libro de Samuel. Y es un momento histórico muy importante, porque no era una decisión sencilla para el pueblo. Claro. Durante siglos, Israel había sido guiado por jueces y profetas que hablaban en nombre de Dios. Pero en ese momento surge un deseo en el pueblo de tener un rey como las demás naciones. Un rey humano. Exacto. Y esto implicaba cambios importantes, una estructura de gobierno más compleja, con su costo económico. Y sobre todo, requería una fe aún mayor en la protección divina, porque militarmente Israel no era una potencia, no era comparable a sus vecinos. Al depositar su confianza en un líder humano, debían mantener la fe en que Dios seguiría orando a través de él. Un acto de fe enorme. Y sin duda. Y es en este contexto tan complejo que aparecen Saúl y David. Dos figuras que, como dice el título del capítulo, tomarán rumbos completamente opuestos. Empecemos, si te parece, hablando de Saúl. Saúl provenía de la tribu más pequeña, de la familia menos prominente, y sin embargo fue elegido como el primer rey de Israel. ¿Qué nos dice esto sobre su inicio? Lo que me parece fascinante del inicio de Saúl es su humildad. Cuando es elegido, se esconde. Se siente inadecuado para la tarea. Y esto contrasta mucho con la imagen que podríamos tener de alguien que ansía el poder. Además, físicamente era imponente, lo cual, sin duda, influyó en la aceptación del pueblo. Un líder carismático. Podríamos decir que sí. Entonces, Saúl tuvo un comienzo prometedor. Éxito en sus primeras campañas militares, el respeto del pueblo. ¿En qué momento se tuerce su camino? Porque sabemos que su final no es feliz. Pereira identifica un error fatal que Saúl comete, y lo comete relativamente pronto en su reinado. Desobedece un mandato divino, un mandato específico. A partir de ese momento vemos una serie de errores, malas decisiones, una creciente inseguridad, que se manifiesta en celos hacia David, conspiraciones, deseos de asesinarlo, persecuciones crueles, e incluso en su desesperación llega a consultar a una medium, algo totalmente prohibido. Una espiral descendente. Exactamente. Y es interesante analizar si esa inseguridad inicial, esa duda sobre su propia capacidad, nunca desapareció del todo, y si eso lo hizo vulnerable a los celos, al miedo de perder el poder. Un punto muy interesante. Y en contraste con Saúl, tenemos a David, cuya elección por Dios a través del profeta Samuel es totalmente inesperada, considerando su juventud, y que era el menor de sus hermanos, encargado de tareas sencillas como cuidar ovejas. Es curioso, ¿verdad? El libro establece un paralelismo muy perspicaz.
La historia de Saúl como futuro rey comienza con la búsqueda de unas asnas, las asnas perdidas de su padre. Y David es introducido en la narrativa cuando su padre lo envía a llevar comida a sus hermanos, que están en el frente de batalla. Ambos son llamados al liderazgo desde tareas humildes. Exactamente, pero su respuesta, su forma de manejar ese llamado, serán muy diferentes. Y la descripción de carácter de David en sus inicios es muy distinta a la imagen de Saúl en su declive. Se nos presenta a David como alguien con unas cualidades muy especiales. Sí, David se distingue por su valentía, su audacia, lo vemos en su enfrentamiento con Goliat, y sobre todo por una fe profunda en Dios. Su carácter se describe como fresco y puro, lo cual contrasta con la oscuridad que va consumiendo a Saúl. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿fue esa fe inquebrantable la clave para que David superara los desafíos, mientras que la inseguridad de Saúl lo llevó a la ruina? Interesante pregunta. Cambiando de testamento, el libro explora otro contraste que me parece muy iluminador: los encuentros de Jesús con Nicodemo y con la mujer samaritana. Dos encuentros, dos personas, con trasfondos y personalidades muy diferentes. Totalmente. Empecemos con Nicodemo, un fariseo, un hombre culto, reflexivo, educado. Respetado. Sí, respetado por sus contribuciones al templo, por su adhesión a las creencias religiosas, pero también muy apegado a las convenciones sociales de su tiempo. Un hombre moderado, cauto, formal. Sí, y ese detalle, ese pequeño detalle de que busca a Jesús de noche es muy significativo, ¿no te parece? ¿Qué nos dice esa decisión? Una necesidad de discreción, tal vez un conflicto interno, entre su curiosidad y el temor a lo que otros pudieran pensar. Pereira sugiere que las personas con personalidades reservadas, como la de Nicodemo, a menudo construyen fachadas de respetabilidad para ocultar sus dudas, sus luchas internas. Esconder su vulnerabilidad. Exacto. Podríamos pensar que su reputación como líder religioso le impedía mostrarse abiertamente en busca de nuevas perspectivas. ¿Y cuál es el mensaje central que Jesús le transmite a Nicodemo en esa conversación? Porque es un diálogo muy profundo. Jesús se centra en la necesidad de un nuevo nacimiento, una transformación radical del ser. Le asegura que su propósito al venir al mundo no es juzgar ni condenar, sino ofrecer la salvación. La insistencia en este tema sugiere que Nicodemo podría estar experimentando una crisis de fe o una sensación de vacío, a pesar de su aparente piedad. Jesús también lo exhorta a abandonar las sombras y abrazar la luz de la verdad. Un mensaje muy poderoso. Y en contraste con este encuentro tenemos a una mujer samaritana, cuyo encuentro con Jesús ocurre a plena luz del día, y cuya personalidad parece ser la antítesis de la de Nicodemo. Totalmente. La mujer samaritana es espontánea, emocional, abierta en sus preguntas e incluso en sus objeciones. Aunque está marcada por los prejuicios de su época y su propia historia personal, se muestra impresionable, curiosa y en última instancia sincera en su búsqueda. Es una mujer directa, activa, con respuestas rápidas. Y a pesar de ser una marginada social por sus múltiples relaciones, es comunicativa, sociable. Exacto, una mujer que no se guarda nada. Y el mensaje que Jesús tiene para ella es también muy diferente. Sí, Jesús le ofrece el agua viva, una metáfora de una fuente interior de satisfacción espiritual, que puede llenar su vacío de manera permanente, en contraposición a las relaciones superficiales que ella había buscado, repetidamente. Aquí Jesús enfatiza la fe y una conexión directa con Dios, más allá de las convenciones sociales o los lugares de culto tradicionales. Es fascinante cómo el libro establece paralelismos entre estos perfiles bíblicos y ciertos tipos de personalidad que se estudian en la psicología moderna. Sí, Pereira sugiere que los rasgos de Nicodemo, con su preocupación por los detalles, el perfeccionismo y la resistencia al cambio, podrían asociarse con lo que hoy llamamos una personalidad obsesivo-compulsiva. Y por otro lado, la mujer samaritana, con su expresividad emocional y su búsqueda de atención, podría tener similitudes con una personalidad histriónica. Claro, es importante aclarar que no se trata de un diagnóstico clínico. Exacto. Se trata de usar estos marcos psicológicos como herramientas para comprender mejor las motivaciones y los comportamientos de estos personajes. Profundicemos ahora en la figura de Judas, el impostor. Un personaje trágico cuya historia está marcada por esa discrepancia entre su apariencia externa y su realidad interior. El libro explora las posibles dinámicas familiares que podrían llevar al desarrollo de una personalidad impostora. Por ejemplo, la ausencia de una figura paterna emocionalmente presente, combinada con una madre sobreindulgente, que alimenta en el niño una creencia exagerada en sus propias habilidades, reforzada por alabanzas constantes sin verdaderos desafíos. Este tipo de crianza puede llevar al desarrollo temprano de la manipulación, de la falta de autenticidad. ¿Y cuáles son las motivaciones profundas que impulsan a este impostor en su vida? La motivación central es la búsqueda constante de autoexaltación. A través del engaño, el impostor vive en una desconexión entre su imagen idealizada de sí mismo y la realidad,
y recurre a la manipulación para mantener esa fachada y sentirse superior. Necesita probar continuamente que es más astuto que los demás, engañándolos para reafirmar su sensación de poder, de control. ¿Cómo podemos ver reflejadas estas características en la historia de Judas, tal como la conocemos? Se sugiere que Judas pudo haber estado buscando una posición de poder y prestigio dentro del círculo de Jesús, quizás creyendo que Jesús establecería un reino terrenal, y él ocuparía un lugar prominente. Su declaración de lealtad a Jesús pudo haber sido sincera en un principio, pero luego se vio contaminada por sus propias ambiciones y su incapacidad para comprender la verdadera naturaleza del reino de Jesús. Y ese silencio que rodea gran parte de su tiempo con Jesús y los apóstoles, ¿cómo podremos interpretarlo a la luz de esta idea del impostor? Pereira lo interpreta como una posible consecuencia de su necesidad de mantener una fachada. Al no ser auténtico, sus interacciones genuinas serían limitadas. La historia no contada podría estar llena de sus intentos por manipular situaciones y a las personas a su alrededor, para beneficio propio, mientras Jesús intentaba, sutilmente, enseñarle el camino de la verdadera grandeza, a través del servicio y la humildad. La última cena es un momento crucial, donde Jesús intenta confrontarlo directamente. Así es. Jesús lava los pies de Judas, un acto de humildad y servicio que contrasta totalmente con la actitud del impostor. Luego, denuncia su traición, dándole una última oportunidad para rectificar. Sin embargo, la naturaleza de Judas, como impostor consumado, lo lleva a rechazar este llamado final y a abandonar la escena en la oscuridad. Un final trágico. Sí. Es solo al ver las consecuencias de sus actos que experimenta un remordimiento profundo, que lo lleva al suicidio. Un destino muy diferente al de Pedro, el líder, un pescador humilde, sencillo, que se convierte en una figura central del cristianismo. La transformación de Simón Pedro es sin duda una de las más impactantes de la Biblia. Pasó de ser un hombre simple y casi insignificante, a convertirse en una figura de liderazgo espiritual de enorme trascendencia. El libro destaca varios momentos clave en este proceso de crecimiento. Su momento de duda al caminar sobre el agua, su negación de Jesús en el momento más crítico. Y su posterior arrepentimiento. Y luego, esa triple comisión de Jesús, de apacentar a sus ovejas. Cada uno de esos episodios fue fundamental en la formación del carácter de Pedro. Su duda al caminar sobre el agua revela su fe vacilante y su dependencia de sí mismo. Su negación muestra su debilidad humana, su miedo. Y la triple comisión representa una oportunidad de redención y la confirmación de su liderazgo. Es a través de estas experiencias, de sus fracasos y sus posteriores aprendizajes que emerge un nuevo Pedro, más maduro, más comprometido. Y en el libro de los Hechos vemos a un Pedro muy diferente, un líder firme, elocuente. Efectivamente, en Hechos vemos a un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, predicando con valentía, realizando milagros y guiando a la iglesia primitiva. Es un líder seguro de sí mismo, articulado y con un profundo conocimiento de las Escrituras, aunque, como señala el libro, con un toque de humor, su interpretación a veces podía ser cuestionable. El libro menciona una especie de fórmula que Pedro parece haber descubierto para el desarrollo humano. ¿En qué consiste? Se basa en la idea de añadir progresivamente virtudes a nuestra vida, comenzando por la fe y avanzando hacia el amor ágape, el amor incondicional. Esto refleja su propio camino. Primero, la fe inicial en Jesús. Luego, el aprendizaje de cómo vivir como Él, cultivando el dominio propio y la paciencia, practicando la bondad y la compasión. Y finalmente, comprendiendo profundamente el amor de Dios y manifestándolo en su vida. Es un proceso continuo de crecimiento, de maduración espiritual. ¿Crees que Pedro pudo haber seguido luchando internamente con la culpa por haber negado a Jesús, a pesar de haber sido perdonado? Es una pregunta muy humana. A pesar del perdón de Jesús, es muy probable que Pedro haya tenido que lidiar con el peso de su negación, su posterior entrega, su sacrificio, incluyendo su martirio en Roma, pidiendo ser crucificado boca abajo, como un acto de humildad. Podría interpretarse como una forma de expiar esa falta y demostrar la profundidad de su arrepentimiento, su compromiso final. Un acto final de redención. Podríamos decir que sí. El siguiente punto que explora el libro es fundamental. Las crisis construyen el camino del éxito, algo que resuena en muchas de estas vidas bíblicas que hemos estado analizando. Absolutamente. Las crisis, tanto las que podemos anticipar como las que nos toman por sorpresa, son una constante en la vida de estos personajes y juegan un papel crucial en su desarrollo y en el cumplimiento de su misión. La propia palabra crisis, en griego original, significa juicio o decisión, lo cual nos da una perspectiva interesante sobre cómo los momentos difíciles nos obligan a tomar decisiones importantes que moldean nuestro futuro. Se menciona la adolescencia como un tipo de crisis paradigmática en la formación de la identidad. ¿Y qué otros ejemplos bíblicos utiliza el libro para ilustrar cómo las crisis pueden ser catalizadores del crecimiento?
La historia de José es un excelente ejemplo. José tuvo que superar múltiples crisis: la traición de sus hermanos, la esclavitud, la presión injusta. Y todas esas experiencias lo prepararon para ascender al poder en Egipto. A través de esas dificultades desarrolló resiliencia, habilidades de liderazgo. Y aprendió a confiar en Dios incluso en las circunstancias más adversas, dejando atrás posibles rencores o actitudes inmaduras. También se menciona el caso de Sansón, cuya crisis de identidad y su tendencia al narcisismo lo llevaron al sufrimiento, pero finalmente al arrepentimiento y a poder cumplir su misión. Y finalmente la transformación de Pablo en el camino a Damasco es un ejemplo de cómo una crisis profunda puede llevar a un cambio radical de creencias y al descubrimiento de un nuevo propósito. 3 ejemplos muy poderosos. Sin duda. Las crisis nos obligan a crecer. Y es muy valioso que el libro también dedique una sección a las cualidades femeninas, desafiando quizás esa perspectiva más androcentrista que a veces se percibe en los relatos bíblicos. Totalmente de acuerdo. Al poner el foco en las historias de mujeres como Débora, Ruth y Esther, el libro nos permite apreciar su individualidad, su fortaleza y los roles cruciales que desempeñaron, a menudo pasando desapercibidas en una lectura más superficial. Débora, la abeja, es un personaje inspirador. Se la describe como una figura valiosa, trabajadora, generosa, como la abeja, pero también como una líder sabia y justa. Como jueza, su capacidad para comprender la opresión de su pueblo, recibir guía divina y comunicar una estrategia clara para la victoria, además de su influencia para motivar a líderes como Barak, la convierten en un modelo de liderazgo femenino, fuerte y efectivo. Y no olvidemos el acto decisivo de Jael, que complementa la victoria de Débora. Y Ruth, la lealtad de la espiadora, nos ofrece un ejemplo conmovedor de compromiso. Y fidelidad, su historia, ambientada a un tiempo de hambruna, y con su origen moabita, subraya su lealtad incondicional a su suegra Noemí, y su firme decisión de acompañarla, expresada en una de las declaraciones más hermosas de la Biblia. La bondad de Boaz, su reconocimiento de la virtud de Ruth y su eventual matrimonio, que la incluye en la genealogía de Jesús, destacan el poder de la valentía, fe en el futuro, y el compromiso inquebrantable. Finalmente, Esther, cuyo camino la lleva a un destino heroico. Esther es presentada como una mujer de excepcional belleza, tanto física como de carácter. A pesar de ser llevada a un entorno lujoso y pagano, mantuvo sus valores religiosos, sus valores morales, su valiente decisión de arriesgar su vida para interceder por su pueblo, ante el rey, motivada por su fe, y la sabiduría de su tío Mardoqueo, así como su astucia, su habilidad diplomática para desbaratar el complot de Amán, la convierten en un ejemplo de coraje, de liderazgo femenino en momentos de crisis. Pasando ahora a las cualidades masculinas, el libro nos invita a reflexionar si existe un único ideal de masculinidad en la Biblia, o si más bien encontramos individuos únicos, con sus propias fortalezas y debilidades. El libro argumenta que el ideal bíblico no se centra en un estereotipo masculino rígido, sino en el desarrollo de cualidades personales, en alineación con el plan de Dios. Eso contrasta con las nociones humanistas de autorrealización, que a menudo se centran en la autosuficiencia. Los héroes bíblicos no son perfectos, son seres humanos, con sus propias luchas, pero se distinguen por su fe, su confianza en Dios, buscando vencerse a sí mismos, antes que competir con lo divino. El modelo soldado encarna ciertas cualidades que tradicionalmente se asocian con la masculinidad. Josué es presentado como un líder militar ejemplar, caracterizado por su liderazgo firme, su integridad, su lealtad a Moisés y sobre todo su obediencia a los mandatos de Dios. Su elección como sucesor de Moisés, su éxito temprano en la batalla contra Amalek y su fidelidad a las instrucciones divinas en la conquista de Jericó lo definen como un hombre que prioriza el cumplimiento de la voluntad de Dios por encima de sus propias opiniones o deseos. ¿Un líder obediente? Sí, podríamos decir que su obediencia es su principal virtud. Y Jonás, el profeta rebelde, nos ofrece una perspectiva muy diferente sobre la masculinidad. Jonás es un personaje impulsivo, emocional, activo, que en un principio desobedece el mandato divino. Su huida, la tormenta, su sorprendente predicación en Nínive y su posterior enojo ante la misericordia de Dios revelan una personalidad compleja, lejos de un ideal estoico. El libro explora el concepto del temor de Jehová, no como miedo paralizante, sino como un respeto profundo que lleva a la obediencia. También se analiza la experiencia de Jonás en el vientre del pez, como una posible metáfora sobre la necesidad de enfrentar nuestras responsabilidades, en lugar de buscar refugio en la evasión. A pesar de su rebeldía, Dios persiste en su trato con Jonás, buscando enseñarle una lección sobre la compasión. Y finalmente la figura de Timoteo de Listra, ejemplificando el oficio de ser hombre a través de su relación con el apóstol Pablo. La relación entre Pablo y Timoteo es un modelo de mentoría, de paternidad espiritual. Pablo, quien renunció al matrimonio por su ministerio, adopta a Timoteo como un hijo en la fe. Sus cartas a Timoteo ofrecen guía pastoral, guía personal, abordando desafíos como las falsas enseñanzas
y las características de las personas en los últimos días. El hecho de que Pablo, cercano a su muerte, exprese su deseo de tener a Timoteo a su lado, refleja tanto su vulnerabilidad humana como su confianza en el legado que dejará, a través de su joven discípulo. Una relación muy especial. Sin duda, un vínculo de amor y confianza. Llegamos ahora a un punto crucial, el desarrollo humano según la Biblia. En lugar de encajar en las teorías psicológicas modernas, ¿cómo podemos entender el crecimiento personal desde una perspectiva bíblica? Pereira propone que el desarrollo de la personalidad en la Biblia no se ajusta a tipologías rígidas, como el Big Five, por ejemplo, sino que se puede comprender a través de una serie de componentes recurrentes. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, el libro menciona varios. Por ejemplo, la influencia de la palabra de Dios. La palabra como elemento transformador. El significado profundo del nombre. Más allá de la simple identificación. El papel del conflicto. El conflicto entre el bien y el mal como motor de decisiones. La trascendencia de las decisiones clave, que marcan el rumbo de la vida. La importancia de las relaciones, con otros y con Dios. El descubrimiento y el cumplimiento de la vocación, o la misión personal. El proceso continuo de crecimiento espiritual. Y finalmente, el impacto duradero. La trascendencia de las decisiones importantes. Son muchos elementos a tener en cuenta. Sí, pero todos interconectados. La fe, entonces, no se presenta como un evento aislado, sino como un proceso dinámico. Un camino. Exactamente, la fe es un camino continuo, con sus momentos de certeza y sus dudas, sus avances y sus retrocesos. Tal como lo experimentó Abraham a lo largo de su vida. El relato del sacrificio de Isaac, la Aqueda, se presenta como una metáfora, la prueba máxima de fe y obediencia, pero también puede interpretarse como un símbolo, el acto de los padres de entregar a sus hijos al servicio de Dios y confiar en su provisión. El inicio de este viaje de fe implica aceptar la palabra divina y no mirar atrás, confiando en las promesas, a pesar de los desafíos, y manteniendo la visión del destino final. Un camino que requiere perseverancia. Sin duda, la fe se fortalece en la prueba. El libro también dedica un espacio a la sabiduría, con Daniel, el profeta, como modelo. Daniel es presentado como un ejemplo de excelencia, alcanzada a través de la sabiduría, contrastando con el camino de fe de Abraham. Su vida se caracteriza por etapas clave en el desarrollo de esta sabiduría, su decisión temprana de mantener su pureza, su temperancia, al rechazar la comida del rey, su capacidad para comprender el futuro, a través de la interpretación del sueño de Nabucodonosor, su firmeza inquebrantable en la adoración a Dios, en el horno de fuego, y su reflexión profunda sobre el sentido de la vida y el juicio divino. Ante la fiesta de Belsar, Daniel nos enseña que la sabiduría implica discernimiento, integridad y una perspectiva trascendente de la vida. Y para finalizar, el libro explora la cualidad del amor, personificada de manera especial en la transformación del apóstol Juan. Juan, inicialmente conocido por su temperamento impulsivo y su exclusividad, experimenta una profunda transformación a través de su relación con Jesús, llegando a ser conocido como el discípulo amado. Su evangelio se caracteriza por su tono íntimo, personal, enfocándose en los encuentros profundos con Jesús, y en la exploración del significado del amor divino. Su propia vida es un testimonio de cómo el amor de Dios y la gracia pueden moldear y transformar el carácter, llevándolo a convertirse en el apóstol que enfatiza la centralidad del amor como el mayor mandamiento y la virtud que engloba todas las demás, instándonos a amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. Hemos realizado un recorrido fascinante a través de estas vidas bíblicas. ¿Cuáles serían las principales ideas que podemos llevarnos de este deep dive? Hemos visto que al examinar estas narrativas, obtenemos valiosas perspectivas sobre la complejidad del desarrollo humano, la importancia crucial de nuestras decisiones, el papel transformador de las crisis y el poder fundamental de la fe, la sabiduría y el amor. Incluso aquellos personajes que parecen tener grandes fallas pueden experimentar un crecimiento significativo y llegar a cumplir su propósito en la vida. Estas historias nos recuerdan que el camino hacia la plenitud no siempre es lineal, pero está marcado por nuestras elecciones y nuestra respuesta a los desafíos. Una reflexión muy poderosa para concluir. Les invitamos a considerar qué figura bíblica, de las que hemos explorado hoy, resuena más con sus propias experiencias y qué lecciones pueden extraer para su propio camino de crecimiento personal y espiritual. Y si desean profundizar en estas fascinantes vidas, les recomendamos explorar el libro de Mario Pereira, Psicología de los personajes bíblicos. Gracias por acompañarnos en Piensa, Crea y Triunfa. Encontrarán el enlace al libro en la descripción de este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.